Estamos de regreso con más de Primera Página a través de la señal de Globovisión. Gracias por estar en nuestra sintonía. Tenemos más invitados a esta hora. El presidente de Data Analysis y profesor universitario Luis Vicente León nos recibe a esta hora a través de una comunicación digital. Luis Vicente, gracias por atender al equipo de Primera Página. Bienvenido. Siempre de conversar con ustedes. Bueno, queremos conocer en primer lugar su opinión en relación a este panorama electoral que se avecina el 6 de diciembre. ¿Cómo está la situación, principalmente en términos de confianza, que es el punto, digamos, más cuestionado de estas elecciones en cuanto a la participación del electorado venezolano? Bueno, mira, yo creo que es claro que no es una elección convencional, sino desde el punto de vista de elecciones, tú tienes una parte completa del país que no está participando en el proceso electoral. Por lo tanto, tú estás eligiendo un parlamento, pero una parte fundamental del juego político no participa. Participa un segmento de la oposición, pero lo podríamos llamar un segmento que ha decidido que vale la pena participar, llamar al voto, etcétera, que tiene además todo el derecho de hacerlo, en su forma de expresarse o de luchar, pero que no representa la mayoría de la oposición en Venezuela. Los grandes partidos opositores se abstienen. Entonces, esa abstención, más allá del debate de si era bueno o malo abstenerse, si era una decisión correcta o incorrecta, lo que sí genera, sin duda, es una expectativa de abstención importante, porque incluso la parte de la población opositora que quería participar, que pensaba que era importante utilizar el voto como mecanismo de lucha político, no se siente que al final logró que sus representantes, sus partidos y sus líderes ofrecieran sus listas en esa elección. Por lo tanto, aún pensando que era mejor votar, no necesariamente votan porque no se sienten representados en ese proceso. Entonces, cuando le preguntas a la población su disposición de voto, tampoco es que nadie va a votar. Cerca del 34% de los venezolanos, que es un tercio de la población, dice que está dispuesta o muy dispuesta a la participación electoral. Eso no quiere decir que eso sea el que vote, a veces es menos, porque no todo lo que te dicen que van a votar en efecto lo materializan el día de la elección. Pero bueno, existe ese mapa de 34%, que por cierto es un poco más que la participación que ocurrió en el año 2005, cuando la oposición también se abstiene en ese evento parlamentario y hubo 70% de abstención en aquel momento. Ahorita la abstención estimada sería alrededor de 64%. Señor Luis Vicente, también el diputado Juan Guaidó ha planteado una llamada consulta popular. Quisiera consultarle su opinión sobre este proceso de consulta, si puede ser vinculante y en términos de participación, ¿podría estar la población también apostando a esta consulta? El nivel de participación en la consulta popular también es bajo, el nivel esperado. Es decir, no es solamente un problema de la elección parlamentaria, es también un problema de la consulta. Primero porque hay un nivel importante de desconocimiento, más del 70% de los venezolanos no conoce ni está claro de lo que significa, ni siquiera cuándo es la consulta popular. Para la oposición también es más difícil lograr la comunicación, el debate alrededor de ese evento. Pero segundo, tampoco es verdad que la oposición que convoca a la consulta popular tiene, digamos, en este momento conexiones sólidas. Es decir, la mayoría de la población, en efecto, quiere cambio político. La mayoría de la población votaría por un cambio en el sistema político venezolano. Eso es lo que dicen las encuestas. Pero no necesariamente la mayoría de esa misma población se siente identificado con los líderes políticos, con la llamada a la consulta popular, y eso hace que, y tampoco se siente confiado en que ese proceso sea un proceso vinculante, ni un proceso transparente. Por lo tanto, tampoco es verdad que la consulta popular logra grandes niveles de atractivo para la votación y se estima un nivel de abstención muy elevado. Sin embargo, sí vale la pena decir que ni en la elección parlamentaria ni en la consulta popular
siempre es positivo que tú consultes de un lado y del otro. Siempre es positivo que tú permitas la participación de la población. Sin embargo, en ninguno de los dos eventos, al no participar el otro, la capacidad de auditar el evento, la elección parlamentaria o la consulta popular es muy baja. Es decir, en la elección parlamentaria, porque en muchísimas mesas alrededor de todo el país no va a haber testigos opositores propiamente dicho. Incluso la oposición que participa no tiene la capacidad organizativa para garantizar que va a tener representantes en todas las mesas electorales del país. No lo puede hacer ni siquiera la oposición completa, mucho menos un pedazo que además es minoritario de la oposición. Por lo tanto, aun cuando no ocurra nada y si el evento fuera transparente, de todas maneras genera suspicacia en una parte importante de la oposición. Es lo mismo en la consulta popular. La consulta popular no tiene participación del chavismo, ni tiene participación de la oposición no convencional que está en las elecciones parlamentarias. Ellos no tienen mecanismos para auditarlo, para saber cuánta gente votó, para saber si el proceso de resultados es adecuado. Y además, la consulta, igual que las parlamentarias, son dirigidas por grupos que representan una parcialidad política. El Consejo Nacional Electoral no representa, en verdad, a la oposición tanto como al chavismo, representa al chavismo y a un pedacito de la oposición. Y luego el comité organizativo de la consulta tampoco tiene en su seno ni al chavismo ni a la oposición minoritaria. Por lo tanto, al ser organismos que tienen posiciones vinculadas a una de las tendencias políticas, la confianza en el proceso por parte de las mayorías se ve evidentemente disminuida. Sí, precisamente el tema de la confianza. Usted habla de 34% como una estimación de participación de la población que votaría en este proceso de elecciones de diciembre. Y quisiera preguntarle cuál es el impacto que puede tener esto en términos de credibilidad para que un proceso de elecciones pueda ser validado y que el resultado electoral se corresponda con la realidad de la mayoría de la población, que es el principio de la democracia. Mira, lamentablemente las elecciones normalmente, positivo, primero, las elecciones son mecanismos para tratar de resolver conflictos, para tratar de reinstitucionalizar el país, para generar confianza en las instituciones que son elegidas, para resolver básicamente las diferencias, digamos, que existen naturales en el ser humano y en la sociedad. Es decir, para eso es una elección democrática. Sin embargo, estas elecciones, cualquiera de las dos, la elección parlamentaria y también la consulta popular, no van a resolver el problema de fondo. El problema de fondo es que el país está fracturado y que en esa fractura ninguna de las dos partes confía en la otra. Hay lo que se llama un clivaje o clivage político, donde una parte no confía en la otra y no hay canales de comunicación. Eso no se resuelve con la elección parlamentaria porque la oposición institucional no está. Tampoco se resuelve con la consulta popular porque el chavismo y la oposición minoritaria no tienen ni acceso ni capacidad para auditar ese proceso y las preguntas son preguntas sesgadas, son preguntas, digamos, cuando tú preguntas si estabas de acuerdo en que tú saques del poder a un dictador, autócrata, o sea, es básicamente una parcialidad política preguntando. Por tanto, la confianza no se rescata en ninguno de los dos eventos que están al frente. ¿Y qué va a ocurrir como resultado? Vote el 30, vote el 34. A lo mejor no sorprende el Consejo Nacional Electoral con un número muy superior de participación, porque también al final, repito, no hay forma de verificarlo, como también puede aparecer que el 50, el 60, el 70, el 150% votó en la consulta. Tampoco tenemos mecanismos para verificarlo. Pero aun cuando eso ocurra, aunque se presenten datos, aunque se presenten resultados, aunque se validen en el Tribunal Supremo, etc., eso no va a cambiar la realidad actual. Los países que no reconocen la legitimidad del gobierno de Maduro no van a reconocer tampoco la legitimidad de la elección parlamentaria. Si tú te puedes parar de cabeza, puedes hacer lo que tú quieras y eso no va a ocurrir. Y no va a ocurrir porque tú no has logrado una negociación política que haga que la oposición, o sea, que el país de manera integral participe en la elección. Señor Luis Vicente,
Sí. Sí, bueno, tengo que interrumpirlo porque tenemos que hacer una pausa. Hay otras preguntas también que quisiera hacerle sobre otros aspectos de la vida política y económica también del país. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos seguimos tocando el tema. Me gustaría ponderar su opinión sobre bueno, por ejemplo, el presidente Maduro quisiera decir que parece no estar muy preocupado por este término de la confianza y avanza rápidamente en el proceso de campaña por los cuestionamientos que hay sobre la legitimidad de su gobierno. Analizar un poco también la popularidad del presidente cuando regresemos, si está en condiciones para enfrentar una elección en este momento. Vamos a la pausa. Conversamos con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, es además profesor universitario y hablamos sobre la situación política de Venezuela. Algunas estadísticas hablan que el 80% de la población venezolana rechaza el mandato del presidente Nicolás Maduro. ¿Es esto cierto o no? ¿Y cómo un gobierno se sostiene en el poder con tan bajos números le pueden perjudicar en una elección parlamentaria como la que se avecina para el 6 de diciembre? Responde Luis Vicente León, mi invitado esta mañana en esta parte del programa. Luis Vicente, volvemos contigo. Hablamos de la popularidad del presidente y quisiera unirle a esto también la popularidad de Juan Guaidó. ¿Sigue siendo el líder de la oposición y la cabeza visible de este sector como lo fue hace un año, por ejemplo? Bueno, mira, hablaste de las dos popularidades. La popularidad de Maduro se ha mantenido relativamente estable y baja desde hace más de 2 años. No es un fenómeno nuevo. El nivel de aprobación oscila entre 13 y 15%. Esa es la aprobación nacional a la gestión de Nicolás Maduro como presidente. Ese 15% es una popularidad muy baja para un proceso electoral. Pero al final, en Venezuela, en este momento, no hay procesos electorales presidenciales enfrente y por lo tanto, simplemente su basamiento es un basamento, digamos, de control territorial del país, de institucionalidad que él controla y por lo tanto, él no está en riesgo porque tenga 13 o 15%. Hay presidentes que terminan sus periodos con mucho menos popularidad, sus problemas son otros. Por ejemplo, su relación con el resto del mundo, que complica, sin duda, o aísla la actividad petrolera, la actividad desde muchas perspectivas y ámbitos y puede complicar la relación interna dentro de la revolución y el chavismo si no se resuelve. Entonces ahí está el problema importante de Maduro y además también cómo enfrentar eventos electorales en el futuro que con esa popularidad no podría ganar. Por otro lado, la popularidad de Guaidó ha registrado sin duda una caída también muy importante, un desgaste muy importante desde febrero del año 2019, cuando arranca, irrumpe en enero, en duda una caída también muy importante, un desgaste muy importante desde febrero del año 2019, cuando arranca, irrumpe en enero, en febrero cuando lo medimos, Guaidó llega a 61% de respaldo popular, una popularidad que no recordábamos desde los niveles de aceptación del presidente Chávez. Pero esa popularidad no era una popularidad vinculada a él directamente, era una popularidad vinculada a la esperanza de cambio. Es decir, la posibilidad de producir cambios en los próximos meses, que era en ese momento cerca del 63% de los venezolanos creían que Juan Guaidó y la oposición podían provocar una negociación política o una presión política que que cambiara el gobierno venezolano y que condujera a una elección transparente. Eso se fue debilitando en el tiempo y la popularidad de Guaidó en este momento también es oscilante entre 23 y 25%, unos 10 puntos porcentuales por encima de Maduro y que es, digamos, es muy inferior. 60% de contracción o 40 puntos porcentuales de caída con respecto a lo que tenía a principios del año pasado, lo cual obviamente es un gran reto también para la oposición. ¿Por qué? Bueno, porque menos de una cuarta parte de los venezolanos creen hoy que la oposición es capaz de provocar un cambio político en Venezuela y eso debilita el trabajo político, debilita la participación en calle, debilita la participación en los partidos políticos y debilita su capacidad para decidir qué es lo que la población debe hacer para defender votos. Señor Luis Vicente, tenemos poco tiempo, pero quisiera saber entonces en quién cree la población venezolana. Si Guaidó ha perdido números en términos de popularidad y el presidente, según su criterio, no alcanza el 15%, entonces, ¿en quién cree la población venezolana en un momento como este, cuando la esperanza es, digamos, el camino, no? Bueno, ese es el gran reto y el gran peligro también de Venezuela en este momento. La mayoría de la población no tiene confianza en total
O sea, 62% de los venezolanos se autodefinen no alineados políticamente, ni chavistas ni opositores. Eso no quiere decir que ese 62% no sienta necesidad de cambio. La mayoría rechaza el gobierno de Maduro y lo evalúan negativamente. Y la mayoría votaría en contra por un cambio, pero no se siente identificado tampoco, básicamente por la oposición institucional y sus propuestas. Por ejemplo, la mayoría de esa misma población quería que se luchara con voto el proceso electoral. Y bueno, como no ocurrió, no va a votar, porque no tiene con quién linkearse. No es suficiente la aparición de algunos candidatos de la oposición, porque ellos no se sienten cercanos a esa oferta, por lo menos una parte importante de ellos. Entonces, hay un vacío que puede, primero, o, número uno, hacer que el país se quede como jugando la aire paralizada, así que no pase nada, más o menos lo mismo que hay hoy, un gobierno que se mantiene en poder porque no hay nadie que sea capaz de articularse para presionar su cambio, y por otro lado, una oposición que se queda, digamos, como representante en el exterior mientras Estados Unidos lo reconozca por el concepto de continuidad administrativa, pero que va perdiendo capacidad de provocar cambios y que va también perdiendo la confianza de la comunidad internacional en términos de su capacidad para ser el actor que lo representa en la búsqueda de democracia, transparencia o elecciones. Entonces te va quedando por lo mismo que hay hoy, congelado, o una especie de anarquía que en algún momento del futuro podría ser rellenado por otro outsider que aparezca en el camino y que llame la atención de las mayorías. Señor León, quisiera preguntarle sobre una de las principales preocupaciones de la población que tiene que ver con la economía, pero antes de pasar a este tema tan importante que quiero que profundicemos, me gustaría preguntarle por la figura de Leopoldo López. Ha salido recientemente del país y qué interpretación tiene y qué impacto tiene esto para la oposición y para el gobierno, y al mismo tiempo si su figura estaría preparándose para una eventual candidatura presidencial o por el contrario estaría quizás apartándose para dejar el camino a otros actores políticos. Mira, lo que va a pasar en términos de liderazgo con Leopoldo López no lo podemos saber. Hay que ir midiendo un poco cómo se mueve y cómo recibe ese trabajo que está haciendo afuera, cómo lo recibe la población de Venezuela. Pero lo que sí está claro es que él va a intentar digamos, reconstruir su liderazgo. Él ha tenido, igual que Enrique Capriles, los dos han tenido un liderazgo clásico ya en Venezuela y un alto nivel de conocimiento, de conexiones, etcétera, que evidentemente se había debilitado en el caso de Leopoldo López al estar preso e incomunicado masivamente. Sin duda se había alejado un poco, no de la participación política que la tenía, pero sí se había alejado de la matriz de opinión, de la comunicación masiva. Eso ahora él va a intentar rescatarlo. Su trabajo en este momento está concentrado, creo, fundamentalmente en tratar de garantizar que Europa mantenga el apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó, del cual él es como jefe de gobierno, y tratar de que ese gobierno mantenga el respaldo internacional para poder mantener también, bueno, los reconocimientos de los representantes de Guaidó en el exterior, el control de los activos como Citgo, etcétera, la posibilidad de seguir la demanda en Inglaterra, controlar recursos, porque la política también evidentemente busca recursos para sostenerse. Entonces, creo que ese va a ser en esta primera etapa el trabajo más importante de Leopoldo López, garantizar el reconocimiento del gobierno de Juan Guaidó, a pesar de que no va a pasar por un proceso electoral. Y hablando de reconocimiento, Estados Unidos tiene un papel muy importante y hay unas elecciones, bueno, que acaban justamente de celebrarse. Estados Unidos, ¿qué papel tiene en este momento con la figura de Nicolás Maduro y también el liderazgo de Juan Guaidó, al que usted se refiere como que está en búsqueda de alcanzar de alguna manera el reconocimiento? Bueno, yo creo que es claro que el gobierno americano ha sido como el bastión fundamental de la oposición y de Juan Guaidó en la búsqueda de cambio, en la lucha por lo que se considera básicamente una lucha democrática, que es pedir elecciones transparentes en Venezuela que puedan ser reconocidas a nivel internacional y que permitan que todas las partes jueguen, participen y sean elegidas o no por el pueblo venezolano. Pues ese es su lucha. Estados Unidos ha buscado algunas veces
acertadamente y algunas veces cometiendo errores, como todos, básicamente ha tenido una política fuerte que ha sido el sostén básico de ese gobierno. Yo diría que la base fundamental del gobierno interino de Juan Guaidó es Estados Unidos. Es decir, Juan Guaidó no está preso en Venezuela porque el gobierno venezolano creo que siente que hay un riesgo muy importante frente a la reacción americana. Creo que eso le ha ayudado a tener todavía la participación política activa en Venezuela, pero además también le ha permitido controlar recursos en Estados Unidos. Ahora, eso puede cambiar con Biden. El reconocimiento de la oposición no va a cambiar con Biden en el corto plazo. La aplicación de sanciones al gobierno de Maduro tampoco va a cambiar con Biden. Las sanciones son bipartidistas y fueron aprobadas tanto por republicanos como por demócratas en el Congreso norteamericano. Lo que sí puede cambiar, y yo creo que es muy importante, lo que sí puede cambiar es la negociación de temas humanitarios alrededor de las sanciones. Y yo creo que eso es vital. O sea, por ejemplo, no se está hablando en Venezuela ahorita de un tema que para mí es un tema fundamental, que es el tema de las sanciones al diésel que acaban de terminar. Es decir, las exenciones, acaban de terminar las exenciones a la sanción del diésel. Hasta ahora, hasta el 1 de noviembre, se permitía, por ejemplo, que el país importara diésel, incluso empresas privadas podían participar en el proceso, importar diésel de cualquier parte del mundo y pagar, y el gobierno pagaba con cargamento de petróleo. ¿Y cuál es el impacto que esto puede tener, señor León? Es un impacto muy fuerte. O sea, mira, si ya tú tienes problemas para la generación eléctrica en Maracaibo y en todo Occidente, bueno, tienes problemas de generación eléctrica en todo el país, y apagones, etcétera, pero especialmente en Maracaibo y en el occidente, y tú miras ese mapa, lo que tú vas a conseguir es que las centrales eléctricas que producen todavía lo que se produce en occidente del país y en Maracaibo, se produce con diésel. O sea, se utiliza diésel y gas para producir electricidad. Y resulta que ambos, tanto el diésel como el gas, van a ser afectados por la eliminación o el fin de la exención que permitía pagar el diésel básicamente con intercambio de petróleo. Porque también con intercambio de petróleo se paga parte del gas que se mandaba a Maracaibo para eventualmente producir energía. Y eso genera que probablemente haya una reducción en la producción de gas y sobre todo una reducción clarísima en la importación de diésel que se usa para transporte de mercancías, se usa para la generación eléctrica, se usa para las reservas de hospitales y clínicas y se usa para transporte en general. Una gran importancia, indudablemente. Termina el tiempo, señor León, pero quisiera preguntarle sobre la estimación económica. Finaliza el año, el dólar se ubica hoy aproximadamente en 615.000 bolívares por cada unidad de dólar y parece que la tendencia es a continuar subiendo. ¿Cómo cierra el dólar paralelo, por lo menos, y que está muy cercano al dólar oficial al cierre del año? No es posible hacer una proyección. No hay variables lineales que nos permitan, o ni siquiera no lineales, no hay variables estables que nos permitan hacer una proyección. Lo único que sabemos es que el tipo de cambio continúa creciendo sin parar. Es decir, el cielo es el límite. Y no puede parar. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio se define en función de la confianza que tú tengas en la moneda local. Si tú no tienes confianza en la moneda local, simplemente la gente lo que quiere es canjear automáticamente cualquier bolívar que recibe por moneda dura, ya sea dólar, euros, pesos colombianos, reales brasileños, oro en el sur del país. Tú necesitas salir de una moneda que no cumple sus funciones. El bolívar no es una moneda que cumple la función de intercambio, no es una moneda que cumple la función de reserva de valor y no es una moneda que cumple ni siquiera para hacer contabilidad. Por lo tanto, no hay forma de que tú pares la devaluación hasta que tú no rescates la confianza en las autoridades monetarias, en el gobierno, o sea, en el Banco Central, en el gobierno y también en la política económica del país. Y ninguna de esas hoy tiene confianza. Gracias por su tiempo. Tenemos que despedirlo porque tenemos un corte obligatorio para las 8 de la mañana. Quisiéramos seguir tocando temas tan importantes, pero el tiempo de televisión es muy corto. Gracias por atendernos. A ti, que estés muy bien. Hasta luego. Luis Vicente León es el